Muy buenos días, queridos telepensantes. Hoy es lunes 4 de septiembre, estamos de aniversario, como el día en el que terminó la tortura mediática del proceso constituyente. En un día como hoy, el año pasado, ganamos con un 62% las ideas radicales, refundacionales de la extrema izquierda. Eso es lo que estamos conmemorando, como dice la izquierda, el día de hoy. Ahora, también vale la pena recordar, porque esto es importante, después en periodo de elecciones se nos olvida, que también fue el día en el que la casta política nos traiciona, en donde la derecha y la izquierda se reúnen, la derecha de Chile Vamos, por supuesto, se reúnen a pactar un nuevo proceso constituyente, una dictadura constituyente. Eso no lo debemos olvidar, porque si bien es cierto, hoy es algo que es un día en el que debemos celebrar, también es un día en el que debemos recordar, como dice la izquierda, la tremenda puñalada por la espalda que nos dio Chile Vamos. Así que con eso vamos a partir, con esa quizás breve reflexión. No lo olviden, telepensantes. Y esto no es ser rencorosos, por si acaso. Es ser responsable después del día de mañana a la hora de votar. Y vamos a seguir con el buen humor y nos vamos a reír juntos un poquito, porque, por favor, miren este titular, se los voy a leer. Promulgan ley que previene el robo de vehículos. Y uno dice, ¡wow! ¡Qué fantástico! ¡Qué maravilla! Interesante, interesante. El robo de vehículos es algo que últimamente los chilenos hemos sufrido bastante, en portonazos, ahora en las carreteras, son muy violentos. Pero miren lo que les voy a leer. La iniciativa parte de la agenda de seguridad del gobierno. Obliga a grabar la patente de los vehículos en las ventanas y en los espejos. Esta es la ley. Otro proyecto que se promulgó el día viernes, el llamado a servicios de carabineros que están en retiro. Así van a prevenir el robo de vehículos desde el gobierno, obligando a los ciudadanos a grabar las patentes en los espejos, retrovisores y en las ventanas. Miren, les voy a leer más. El primero es el que modifica la ley de tránsito con el fin de desincentivar la venta de vehículos robados, al aumento de las sanciones en las conductas que lo facilitan y a establecer otras obligaciones que lo previenen, consigna un comunicado del Ejecutivo. Telepensantes, ¿no encuentran que esto es patético? ¿No encuentran que esto es burlarse de los chilenos? O sea, está bien, por un lado, que suben las penas a este delito, ya, que terminemos con la puerta giratoria, ya, si es que efectivamente pasa, porque con el activismo judicial que tenemos, yo no sé si esto realmente va a pasar. Pero díganme ustedes, ¿realmente el Ejecutivo piensa que los robos de vehículos van a disminuir? ¿Que la venta de vehículos robados van a disminuir por el solo hecho de grabar la patente en los espejos y en las ventanas? Si esto ya la mayoría de la gente lo hace, de hecho los seguros como que lo piden, ¿no? Para asegurar los autos. Pero esto es no entender cuál es la raíz del problema. El problema es lo cara dura que están los delincuentes. Si los autos robados, la mayoría de ellos, no es como que se lo vendan a los ciudadanos normales porque falsificaron algún tipo de documento. No. Los autos robados los desarman o los usan para otros delitos o los mandan fuera de Chile, principalmente a Bolivia. Eso es lo que pasa con los autos robados. Entonces, ¿ustedes creen que esto de grabar las patentes en los espejos sirve para algo? A lo más le van a cambiar el espejo con suerte. Bueno, no van a poder vender espejos robados porque están rayados. Ahora, yo igual encuentro ridículo que nos obliguen a nosotros, una cosa que debiese ser responsabilidad de ellos, porque para eso les pagamos impuestos, ¿no? Si no es para tener Estado de Derecho, seguridad, que es lo mínimo que debiese garantizar un Estado, ¿para qué les pagamos impuestos? Pero nos obligan a nosotros a grabar la patente, como si nosotros no tomáramos las medidas necesarias para que no nos roben. Eso es. Realmente encuentro que se pasan. Y yo creo que esto de aumentar las penas a los delincuentes realmente no les interesa tanto. Y bueno, este fue el tema más controversial del día viernes para nuestro sector, sobre todo, queridos telepensantes. Nos levantamos con la noticia de que Republicanos desiste, renuncia, palabras del convencional Luis Alejandro Silva, a 4 enmiendas que para nuestro sector obviamente son muy relevantes. Por no exagerar, ¿no? Vamos a ver las palabras del mismo Luis Alejandro Silva. Hoy en la mañana se hizo público la decisión de la bancada republicana de renunciar
a persistir en 4 enmiendas que entendemos que han levantado aprensiones u objeciones que dificultan el tránsito de este proceso. Y ante la inminencia de su término parcial el miércoles de la próxima semana y la necesidad de poner todos los medios para agilizar la discusión, hemos querido dar este paso que no solo tiene un efecto práctico, que es despejar el camino de algunas enmiendas que podían estarlo dificultando, como el quórum de 2/3 para reformar la Constitución, o la infraconstitucionalidad de los tratados internacionales, o las aprehensiones que levantaron nuestras enmiendas sobre el derecho a la vida, que fueron mal interpretadas como una prohibición al aborto en 3 causales, o la enmienda sobre los 75 años, que también fueron mañosamente interpretadas como si fuera un beneficio dirigido a un grupo muy particular. Para deshacer esas aprehensiones y confirmar nuestra voluntad de favorecer la discusión, es que hemos desistido de esas 4 enmiendas buscando unidad de propósito en 3 de ellas. Y quería aprovecharme que vamos a votar una unidad de propósito para hacer ese punto. Muchas gracias, Presidenta. Bueno, primero la protección de la vida del que está por nacer, la segunda la supremacía constitucional por sobre los tratados internacionales, la tercera es que las personas por sobre los 75 años de edad puedan cumplir sus condenas en sus casas, en sus hogares, y la cuarta, bajar el quórum de reforma constitucional. Y esto despertó una tremenda controversia. Obviamente la Vane hizo una columna al respecto el día viernes, los invito cordialmente a verlo. La columna se titula ¿Después de republicanos qué? Y es muy interesante que la vean porque ahí la Vane obviamente en su columna explica con lujo de detalle qué es lo que significa esto y bueno, ustedes ya saben lo que son las columnas de la Vane, vayan a verlas. Y yo voy a tratar de explicarle, siendo lo más objetiva posible, en breve, qué es lo que significa para nuestro sector renunciar a estas 4 enmiendas, ¿ya? Bueno, hay 2 que en un estricto sentido uno pudiese decir que no son materia de constitución, ¿cierto? Porque obedecen a ciertos temas valóricos y morales que hemos venido defendiendo como sector y que más allá de ser identitarias, porque así las llamaron desde la centro derecha hasta la izquierda, son temas morales y valóricos, que a mi perspectiva no se debiesen abandonar. Estas 2 son la protección de la vida del que está por nacer, pero dígame usted, ¿qué es una nación que no resguarda la vida de los niños en el vientre materno? Complicado. Y la segunda es esta de que los mayores de 75 años puedan cumplir sus condenas en sus hogares. Bueno, porque claramente la probabilidad de que impliquen estas personas un riesgo para la sociedad es bastante baja, ¿no? Esto es, para mi perspectiva, un tema humanitario, pero que significaba un tremendo apoyo a los militares que están en Punta Peuco. Personas que, entendiendo el contexto de la época, nos defendieron de una dictadura marxista. Incluso aprovecho de recordarles la terrible noticia que tuvimos la semana pasada, que uno de estos militares, un brigadier, fue condenado a 25 años de cárcel, telepensante, un señor de 86 años. Por esta razón, él termina suicidándose. Lamentable, o sea, para una persona de 86 años, 25 años de cárcel es una cadena perpetua. Es condena de muerte en la cárcel. Porque este señor de 85 años, que claramente no es un riesgo para la sociedad, o sea, no lo fue durante 50 años, querido telepensante, a esta edad, a los 86 años, ¿sí implica un riesgo para la sociedad? ¿Se entiende, no? Entonces, obviamente, esto se trata de un tema humanitario. Bueno, y las otras 2 enmiendas, la de bajar los quórums y la de la supremacía constitucional, sí son materia constitucional, valga la redundancia. Y de hecho, recordemos que una de las grandes excusas de la derecha para este nuevo proceso constituyente es que la Constitución vigente tiene muy bajos quórums para ser reformada. Situación que fue provocada un poco antes del plebiscito, unos meses antes del plebiscito, entre la izquierda y entre Chile Vamos. ¿Para qué? Para amarrarnos a este nuevo proceso. Entonces, Republicano presenta una enmienda en donde volvemos al quórum de los 2/3 para evitar las mayorías circunstanciales y la retira. Y la segunda enmienda, bueno, el tema de la supremacía constitucional por sobre los tratados internacionales, que es bastante complicado, nos tienen, sobre todo en materia de derechos humanos y en materia de derechos sociales, ¿no? Porque esta es la puerta de entrada al Estado social y democrático de derecho. Ese es el sentido de todo esto, los derechos sociales.
que avanzan cada vez más en las organizaciones internacionales. Recuerden las columnas de La Habana y las anteriores, en donde nos explica a autores como Luigi Ferraioli que quieren homologar las constituciones del mundo, que quieren organismos garantistas internacionales. ¿Para qué creen que Boric quiere una tributación global sostenible y equitativa? Entre otras cosas, para configurar organismos garantistas internacionales de derechos humanos. Por eso es tan importante la supremacía constitucional. Porque para que no lleguen organismos internacionales a exigirnos cosas, pero exigirlas de verdad, con organismos garantistas. Para que si tenemos un nuevo golpe de Estado, podamos controlarlo con la legislación vigente y no con lo que nos están dictando organismos internacionales. Porque los derechos humanos de los delincuentes están siendo más relevantes que nuestra propia ley, que el sentido común mismo de los pensantes. Ahora, lo preocupante de todo esto es que nosotros como sector tenemos la posibilidad de aprobar todas estas enmiendas. ¿Por qué? Porque somos mayoría dentro del Consejo. Si bien es cierto, Republicano tiene solo 22 consejeros electos, que no nos sirve para que ellos aprueben por sí solo todas las normas, solamente les da poder de veto. ¿Qué pasa con Chile Vamos? ¿Qué está pasando con Chile Vamos? Que nuevamente se posiciona en el lugar de los buenistas que le creen toda la izquierda. Porque todo esto se supone que es para lograr conquistar al centro. Pero díganme ustedes, ¿qué pasa con la gente de derecha? ¿Ustedes creen que la gente de derecha está de acuerdo con esto? Por llegar al centro están perdiendo a la derecha, ¿se entiende? Porque la gran excusa, insisto, es que si no se aprueba este proyecto constitucional van a realizar los cambios que quieran dentro del Congreso. Pero ¿ustedes creen que la extrema izquierda no va a presionar para que la cuestión quede a la pinta de ellos? ¿Con nueva constitución o sin nueva constitución? Díganme ustedes. Claramente lo van a hacer igual. Si esto además no depende solamente de la extrema izquierda. Esto, televidente, ustedes y yo lo sabemos bien. No es un mandato de la extrema izquierda nacional. Esto viene comandado por organismos internacionales, telepensantes. Entonces, ¿realmente creemos que podemos luchar con esto si no es poniendo límites, si no es diciendo hasta aquí llegamos? Claramente no. Organismos internacionales con muchísimos recursos y también por el narcoterrorismo internacional no se van a detener, telepensantes. Con nueva constitución, sin nueva constitución. Los cambios los van a tratar de hacer igual. Y claro, si no somos capaces de entender esto, obviamente uno parece un extremista de derecha, una persona que no cede en ningún aspecto. Pero los que no ceden, telepensantes, son ellos. Insisto, ¿qué es una nación que no protege la vida de los niños que están en el vientre materno? Díganme ustedes, eso es fomentar directamente la cultura de la muerte, es una de las cosas que más le interesa a la agenda progresista internacional. Entonces no se puede abandonar este tipo de cosas. No nos olvidemos de un tema, insisto, muy relevante, que es que Diego Chalper, el creador, ¿cierto?, el artífice de este Estado social y democrático de derecho, lo configura, y lo dice con sus propias palabras, como el Estado social de Alemania. Y la semana pasada les comenté en uno de estos programas lo que está pasando en Alemania en los jardines infantiles con este famoso Estado social y democrático de derecho. Ya los jardines infantiles tienen salas especiales para que las guaguas de 5 años puedan explorar sus cuerpos, en sus propios cuerpos y los cuerpos de los compañeritos en un sector seguro. Eso es lo que está pasando en Alemania. Y vaya que un padre no manda a su hijo al jardín infantil o lo retire de la clase de ESI. Les quitan a los niños. ¿Es el Estado social, Diego Chalper, que queremos? ¿Telepensantes? Eso es lo que ustedes esperan para Chile. Y esto no es campaña del terror. Esto no es ser sensacionalista. Esto es la realidad, telepensante. Porque no podemos entender el contexto nacional sin entender el contexto internacional. Esta es la realidad. Y esto no solamente está pasando en Alemania. Esto está pasando en España, Estado social fallido, país en quiebra. Esto está pasando en Canadá, que ya Trudeau sabemos que de democrático no tiene nada. Esto está pasando en todas partes. En todas partes. ¿Por qué nosotros los chilenos vamos a hacer la excepción a esto? Díganme ustedes, ¿qué tenemos de diferente?
¿Por qué acá va a funcionar si en otras partes no funciona? Bueno, en fin. Vamos a ver la llegada de Sebastián Piñera a La Moneda. Sí, anda íntimo amigo de Gabriel Boric. Increíble, ¿no? Primero Piñera en el verano le manda a los ministros por los incendios provocados que hubieron en el sur de nuestro país. Recuerden que nos quemaron todo en el sur. Bueno, Piñera le manda a sus ministros. Luego una serie de gestos de cercanía. Algo de piñerismo dentro del gobierno, ¿no? Luego viajan juntos, ¿se acuerdan? Y ahora Piñera a La Moneda. ¿Raro o grave? A mí me parece grave. Gesto de unidad, dirán algunos. Peligroso, digo yo. Porque el trabajo de la oposición es ser oposición. ¿Buscarán grandes alianzas, grandes acuerdos por los chilenos? Porque, díganme ustedes, los únicos dos expresidentes que están directamente involucrados con el gobierno son Bachelet y Piñera. Frey no lo he visto tan cercano a Boric, ni a Lagos, ni a nadie. Bachelet y Piñera, los dos grandes globalitaristas, ¿no? Vamos a ver las palabras de Sebastián Piñera. Yo creo que en democracia es natural y también muy bueno y necesario que un presidente en ejercicio pueda conversar con los expresidentes. Yo lo hice con frecuencia durante nuestros mandatos y ahora también lo hace el presidente Boric. Hemos conversado sobre lo que significa la conmemoración de los 50 años desde el quiebre de nuestra democracia. Yo creo que es una muy buena oportunidad para que en Chile renovemos nuestro total y absoluto compromiso con la democracia, con la Constitución, con las leyes, con el respeto al Estado de Derecho. Renovemos nuestro total y absoluto compromiso con el defensa y protección de los derechos humanos en todo tiempo, lugar y circunstancia. Que también renovemos nuestro compromiso con la condena a la violencia, a todo tipo de violencia, que es un verdadero cáncer en nuestro país. Y finalmente, revivir los valores de la amistad cívica, del diálogo, de los buenos acuerdos. Por eso, en esta conmemoración de los 50 años tenemos dos opciones. Uno es conmemorar para repetir los mismos errores, querellas, odiosidades que tanto dolor y sufrimiento le significaron a las familias chilenas. No. Sí creo yo que es fundamental conmemorar para aprender de esos errores. Y se cometieron muchos errores. Cometimos muchos errores. Antes, durante y después del 11 de septiembre del 73. Antes, un gobierno, el de la Unidad Popular, que validó la violencia, que no respetó la Constitución y las leyes. Durante, el bombardeo a La Moneda, que en un país democrático y civilizado, la Fuerza Aérea bombardea el Palacio de Gobierno. Es un tremendo error. Y después, los atropellos a los derechos humanos que se cometieron durante el gobierno militar y las restricciones y pérdidas de libertades. Eso es lo que queremos evitar que vuelva a ocurrir en Chile. Por eso aprender de los errores del pasado y mirar hacia adelante. Sobre todo que Chile hoy día tiene tantos problemas de seguridad, de estancamiento económico, de falta de empleo, problemas de salud, de educación y al mismo tiempo tantas oportunidades. Bueno, Piñera siendo Piñera. Yo realmente lo encuentro peligroso. Y esta noticia es breve, pero saquen ustedes sus propias conclusiones. Algo les comenté la semana pasada porque yo sospechaba que esta situación pudiese llegar. Llegó, telepensantes. Colegio de Profesores rechaza la propuesta de Cataldo, el nuevo ministro de Educación, el ministro comunista. Bueno, rechazaron la propuesta. Pero a pesar de rechazarla, no irán a paro. Miren ustedes qué curioso. ¿Será que las sospechas eran ciertas? Bueno, el día viernes en un programa de televisión la entrevista al Contralor, que indica y constata que los casos de Democracia Viva, el caso Convenios, son un caso de corrupción. Veámoslo, por favor, con sus propias palabras. Con el informe en la mano, Contralor, ¿estamos en presencia de actos de corrupción? Claramente sí. No es además una calificación que yo solamente haya ocupado, sino que también la ha usado el propio ministro de Justicia y el presidente de la República. Como que le costó decirlo, ¿no? Y medio que justifica su afirmación con lo que han dicho otros rostros del gobierno. ¿No les parece a usted? Que si hay corrupción, uno espera que el Contralor, que sabe que es corrupción, tenga una posición un poquito más firme con respecto a lo que está diciendo. Y no que diga, pero el de al lado también lo dijo. O sea, no lo digo yo, lo dijo el de al lado también para que no me rete. No sé, una cosa así.
en lo que yo vi en estas imágenes. Porque digamos que es una de las funciones principales del Contralor, ¿no? Evitar la corrupción y ser categórico y perseguirla, ¿no? Digo yo. Bueno, el señor director nos prepara un clip con las distintas declaraciones, explicaciones del Contralor General de la República en relación específicamente al caso de Antofagasta, pero recordemos que el mismo Contralor dijo que este modus operandi se repetía en otras regiones. Así que, por favor, vamos a ver este pequeño clip, resumen de las cosas que explicó el Contralor. Va adelante, señor director. La Contraloría, cuando realiza su actividad de fiscalización por la vía de la auditoría, normalmente lo hace por una planificación. Y esa planificación responde a una serie de criterios de riesgo que suponen enfocarse, sobre todo donde hay grandes recursos públicos y donde pueden haber debilidades desde el punto de vista del manejo de esos recursos. Nosotros, a lo largo de mi gestión, por lo menos, hemos hecho varios cientos de auditorías en materia de transferencias de recursos públicos. Por lo tanto, no es una materia que nos fuera ajena del punto de vista de si podríamos haber auditado o no. En este caso en particular, eso sí, hay que decir que esto no estaba planificado, sino que fue producto de las denuncias. También, o sea, nosotros en total, a la fecha, llevamos más de 200 denuncias en distintos ámbitos y en distintos servicios y también en gobiernos regionales a propósito de lo mismo. Entonces, yo creo que acá fue más de una denuncia para ser bien transparente. Como la alerta, ¿por qué ustedes no tenían el foco puesto ahí? Parece una cosa un poco contraintuitiva, pero en realidad creo que tiene una explicación bien objetiva esta materia. En primer lugar, estamos hablando de un ministerio, que es el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, que tiene en el presupuesto para el 2023 1,4 billones de pesos de presupuesto. Por lo tanto, evidentemente que cuando uno ve ese nivel de recursos dice, efectivamente hay que fiscalizar a ese ministerio, y así se hace. Pero lo más grave que a mí me parece desde el punto de vista ya más sistémico es, por ejemplo, que hay 12 personas que trabajan en la Seremi de Vivienda y otras 3 que trabajan en el Serviu, en Antofagasta solamente, y que están contratadas por las propias fundaciones, no solo por Democracia Viva, sino que por otras también, pero que trabajan como si fueran funcionarios públicos. Es decir, personas pagadas por privados que trabajan en el servicio público, haciendo cosas como si fueran funcionarios públicos, con acceso a sistemas públicos, pero que en realidad son personas contratadas por privados. ¿Ese diría usted que es el hallazgo más grave, esta especie de doble contratación? No, no es una doble contratación. ¿Por qué no es doble contratación? Si prestaban servicios para la Seremía y además estaban contratadas por la Fundación. No, porque la Seremía no las contrataba. Pero prestaban servicios para ella. Trabajaban en la Seremía. ¿Bajo qué? Como si fueran funcionarios, pero no eran funcionarios. Pero que no hay un contrato de por medio, no les pagaban, sino que le pagaba la Fundación. Le paga la Fundación. Entonces, ahí quiero que nos explique bien cómo funcionaba este modelo, digamos. Claro. Se le asigna un convenio a una fundación, que puede ser Democracia Viva, pero puede haber sido cualquier otra. De hecho, en el informe está el listado de fundaciones que tenían personas en esa modalidad. La fundación contrata a una persona, pero la destina a trabajar en la Seremi. Y trabaja en la Seremi como si fuera un funcionario público, pero no es funcionario público. Y eso es gravísimo. O sea, está ejerciendo facultades como si fuera funcionario, pero no lo es. Tiene acceso a los sistemas, tiene correo institucional, toma decisiones o forma parte de equipos donde se toman decisiones, pero en realidad no es funcionario público. ¿Y cuál era el rol de esas personas? Que son 12 las que tenían esta doble, voy a decir, militancia entre la Seremía y la fundación, las fundaciones, pero hay otras 3 que aparecen en el informe que tenían esta doble militancia entre el Serviu y fundaciones. ¿Cuál era el rol de esas personas? Por algo estaban en las dos partes, ¿cierto? ¿Qué es lo que tenían que hacer? Básicamente estaban ahí para revisar precisamente los convenios que tenían con las propias fundaciones. No sé si me explico. O sea, hacían la revisión de las cuentas que debían entregarse, o parte. ¿Existía alguna justificación para que fuera Democracia Viva la fundación elegida para llevar a cabo este proyecto? No existía ninguna justificación. Es más, no hay una coincidencia entre el objeto del convenio, es decir, lo que se le encarga, a pesar de que era muy genérico, lo que se le encarga que tiene que hacer, y los estatutos de la fundación. De hecho, si uno se fija, ellos amplían el giro solo hacia fines del año pasado. De fondo. Pero hay 2 que llaman la atención, o sea, porque es un proyecto en un mismo campamento, pero en diferentes zonas, y se divide entre 200 millones de pesos uno y el otro 170 millones. Claro. ¿Hay alguna justificación para que ese proyecto haya sido dividido en 2? ¿O es simplemente para evadir el control de la Contraloría?
Ese es el hecho objetivo. Aquí se dividen los convenios, en realidad era un solo campamento para hacer exactamente lo mismo a través de 3 convenios. Con eso se elude la toma de razón, se elude el control. Bueno, estas son las palabras entonces de Jorge Bermúdez, Contralor General de la República, aunque no sé si les pasa a ustedes lo mismo, pero siento que ha pasado un poco a segundo plano este tema. Ahora, yo les pido que no seamos como siempre, que nos acordemos de las cosas que están pasando, y no por ser rencorosos, telepensantes, pero este tipo de cosas no se pueden olvidar en época de elecciones, que es lo que nos pasa bastante a menudo a nosotros los chilenos. Tenemos que ser más responsables y votar a conciencia, ¿no? Bueno, otro dato importante es que el Contralor asegura que no hay ninguna posibilidad de recuperar los recursos entregados a Democracia Viva. ¿Qué les parece? O sea, estamos hablando de un caso de corrupción, que él declara que hay corrupción, pero la plata no se puede devolver o no se puede solicitar, no sé. No sé si esto es por la legislación vigente, y si es así, por favor, un llamado a los legisladores que se hagan cargo, porque es impresentable que sepamos que hay un caso de corrupción, que desde que se declare que hay un caso de corrupción de parte del Contralor, de parte de algunas figuras del Ejecutivo, y no se pueda pedir la plata de vuelta, plata que no les pertenece a ellos, plata que nos pertenece a nosotros los chilenos telepensantes. Ahora, el ministro Montes de Vivienda y Urbanismo, que está directamente relacionado con el caso Fundaciones, desmiente al Contralor y dijo que los 92 millones que falta por devolver los van a recuperar. Sería bueno, sería fantástico. Pero que no se queden declaraciones, telepensantes, hay que estar atento a ver si se devuelve o no la plata. Ahora, más allá de que vuelvan o no la plata, para mi gusto, este tipo de delitos debiese estar también condenado con penas ejemplares, para verse a los políticos, a la casta, se les deja de pasar por la cabeza robarle a los chilenos, si esta plata no es de ellos, telepensantes. El Estado no produce recursos. Toda la plata que administra el Estado, porque eso es lo que hacen, administrar recursos y gastárselos. Esas son las 2 únicas cosas que hace un Estado: administrar recursos y gastárselos, nada más. No les pertenece a ellos, nos pertenece a nosotros. Ahora, Gabriel Boric celebra todo esto. Vamos a ver sus declaraciones. Mientras nosotros estamos hoy día reunidos acá, me contaban, en esto no tengo la certeza, así que puede que me equivoque en algún detalle, pero que estaba el Contralor de la República dando una declaración y señalando que en el caso de Democracia Viva hay corrupción. Y qué bueno que se sepa de manera clara y categórica. Y quienes cometan actos de corrupción en nuestro gobierno, sean cercanos o lejanos, sea en este gobierno o del gobierno anterior o de cualquier otro, tienen que hacerse responsables de aquello, y acá nada de esto se va a meter bajo la alfombra. Por lo tanto, insisto, desde el gobierno toda la cooperación, colaboración, pero también de manera proactiva, porque cuando se nos mete la corrupción en el Estado, se debilitan las instituciones, y cuando se debilitan las instituciones se debilita la confianza, y sin confianza un país no progresa. Por lo tanto, me alegro que tanto el Consejo de Defensa del Estado, que es el mecanismo a través del cual el Estado defiende sus intereses, que son los intereses de todos los chilenos, haya decidido querellarse en el caso de Democracia Viva, y que hoy día el Contralor también esté avanzando en la misma dirección. Qué nivel, ¿no? Primero trata de taparlo, luego lo desmiente. Ahora sería bueno saber qué pasó con los computadores de Gabriel Boric, los robados del Ministerio de Jackson, que ya no es Ministerio de Jackson, pero ¿qué pasa con todo eso? Debiésemos tener la información completa. A ver, acá obviamente lo que se está haciendo es cortar el hilo por lo más delgado, lo típico que hace la casta política. Pero ¿dónde están los responsables políticos de todo esto? Desde el Congreso, Eric Aedo del Partido Radical afirma lo siguiente, les leo: el informe de Contraloría en relación a Democracia Viva y a la Seremi de Vivienda de Antofagasta es lapidario. Esto es un modus operandi, seguramente van a seguir apareciendo más de estos escándalos de corrupción a lo largo de Chile. Creo que es el momento de que el ministro Montes dé un paso al costado. Él es el responsable político en este verdadero desfalco del que han sido víctimas los chilenos y el Ministerio de Vivienda, dijo Aedo. Es verdad, pero no solamente se trata de tener un castigo político, telepensantes. Esto es delincuencia, esto es robo. No solamente tiene que ser un castigo político. Los responsables deben estar en la cárcel. Yo no sé si esto está en nuestra legislación, pero es de sentido común, pues, telepensante.
Vamos a seguir con las clases de ética. Porque claro, endurecen las penas al sector privado, a los delitos de cuello y corbata, ¿no? Pero si los delincuentes de cuello y corbata, bueno, Boric no usa corbata, pero si los delincuentes son operarios políticos, ¿no hay cárcel? Yo creo que esto le gustaría muchísimo a los chilenos. Insisto, para que este tipo de cosas no se vuelva a repetir, para que lo piensen 2 veces por lo menos. Recordemos que Aedo, junto a otros parlamentarios, forman parte de una comisión investigadora en el Congreso para investigar, valga la redundancia, el caso Fundaciones. Y a continuación nos vamos con la ministra del Trabajo, la señora Jara, que nos recuerda que comienza ya a regir el sueldo mínimo a 500 lucas. Pero además nos anuncian los cambios en el IMASEC. Vamos a ver el video de Telepensantes. Ser una buena noticia precisamente por el tema de las expectativas, así como las bajas tasas o la baja en las tasas de inflación, ¿no? Claro. Sin lugar a dudas. Claro. Un argumento usted decía para algunos explicar lo que era el aumento en el desempleo, el salario mínimo. Usted dice el mismo dato, digamos, antes de que se diera este ajuste al salario mínimo para llegar a 500.000 pesos. Ahora, ¿hay otro argumento o algún factor que es la expectativa de una economía en recesión? ¿Usted cree que ese argumento ya se disuelve en términos de parar la contratación, de no contratar más gente? Yo creo que, como lo decía el mismo ministro de Hacienda, esto se va revirtiendo y lo que más se ve y la evidencia indica son datos en el sentido contrario, precisamente de que vamos en un camino de recuperación. Esto no ha sido tampoco un tema fácil. Yo creo que tanto desde la política fiscal, desde la política monetaria, desde la economía familiar y desde la misma empresa, ha sido un periodo bien importante de ajuste. Entonces, no reconocerlo sería negar la realidad, ¿no? Ha sido bastante complejo este tiempo, pero hemos tenido posibilidades de actuar con responsabilidad fiscal, actuar además con la necesidad de, yo diría, ir intentando nosotros desde el gobierno, desde nuestra responsabilidad, de reducir al máximo el tema de las incertidumbres, como se denominan, y ojalá pudiéramos acordar algunas cosas básicas para la convivencia civilizatoria que nos permitiera reducirlas aún más. Pero estamos hoy día precisamente en un cuadro en el que, más que hablar de recesión, de lo que tenemos que hablar es de recuperación, que es lo importante. Se fijan que no hablan de recesión económica, hablan de ajuste económico. Pero después dice, vamos en un camino de recuperación. Estamos en un cuadro en el que, más de hablar de recesión, tenemos que hablar de recuperación, que es lo más importante. O sea, sí estábamos en recesión, pero la recesión era titulada ajuste económico, ¿no? Lo mismo de Marcel, lo mismo, calcado. ¿Será la minuta del gobierno? No digan la palabra recesión, digan palabra ajuste. Pero después dice, entonces en vez de hablar de recesión, hablemos de recuperación. Claro, como este IMASEC le salió un poquito para arriba, un poquito más positivo, no se dio cuenta la ministra y usó la palabra recesión. Y de hecho, ella cita a Mario Marcel, que recuerden, no es optimista, es mentiroso. Al principio no podía pensar que era optimista, ¿no? Pero no, ya nos dimos cuenta de que el tipo miente descaradamente. Más encima él fue presidente del Banco Central, o sea, él sabe perfectamente las cosas que está diciendo. Ahora, recuerden que la semana pasada les comenté que Mario Marcel le pidió plata a ENAP, ¿recuerdan? Y bueno, nos acabamos de enterar de que ENAP, para pasarle plata a Marcel, tuvo que endeudarse. ¿Qué les parece, Telepensante? Así que esto de que mejoren algunos parámetros económicos, no sé qué tan estable pueda llegar a ser. Porque si esta situación se sostiene en el tiempo, depende de que Marcel deje de meterle circulante a nuestra economía, ¿no? Lo que pasa es que lo hace de a poquito, entonces se nota poco. Pero eso es lo que está haciendo Mario Marcel. Endeudarnos. Y el endeudarnos le mete plata a la economía. Y al hacer esto, la inflación sube. O al menos no va a bajar, Telepensantes. Lo peor de todo es que Mario Marcel sabe lo que está haciendo. Lo peor de todo es que el Banco Central ya le pidió a Marcel que deje de inyectar plata, que deje de gastar plata. Y Marcel hace caso omiso. Insisto, Marcel fue presidente del Banco Central. Sabe lo que está haciendo. Así que, por mucho que haya mejorado el IMASEC, que se haya estabilizado durante este mes la inflación, no será algo estable. Recordemos que además el desempleo aumentó, que muchas empresas que están quebrando, que el retail viene a la baja. Sin embargo, Marcel sigue imprimiendo billetes. Miren, personal del gobierno central anota su mayor alza anual desde fines del 2021 y totaliza 460.000 funcionarios. Mario Marcel, explícanos esto.
el gobierno central tiene 460.000 funcionarios. ¿Esto es austeridad fiscal? ¿De esta forma van a seguir controlando los parámetros económicos de empleo? Habló un representante de las clínicas a las cuales FONASA les debe un montón de plata. Vamos a ver el video de José Ignacio Valenzuela, gerente general de la clínica Dávila. La deuda que FONASA tiene con nosotros se compone de distintas componentes al final. Los datos de las cuentas que están involucrados en esta deuda, la verdad que son absolutamente objetivos. O sea, nosotros no hemos inventado una deuda. Nosotros tenemos cuenta por cuenta respaldada en los propios sistemas de FONASA, de hecho. Miren ustedes, FONASA no está reconociendo la deuda como debiese. Recordemos que la clínica Dávila es una de las clínicas a las cuales FONASA les debe plata, pero no es la única. Recordemos también que la semana pasada les comenté que la mayoría de la deuda se sostiene por pacientes ingresados por la ley de urgencia. Esta ley es buenísima, es muy buena. ¿Por qué? Porque si alguien llega con riesgo vital a un centro privado o estatal, tienen que atenderlos igual y después obviamente FONASA debiese pagar la deuda. Esto permite que una persona que está a punto de morir no tenga que ir a un centro público. Bueno, por esa ley es la mayoría de la deuda. Esto no puede ser, esto es impresentable. ¿Cómo después se pueden llenar la boca de que quieren un sistema de salud participativo, público-privado? Si no pagan, telepensantes, ¿con qué ganas las clínicas van a atender a los pacientes de FONASA? Díganme ustedes. Si no les pagan. Terrible, ¿no? Bueno, vamos a ir ya cerrando, queridos telepensantes. Les deseo un excelente inicio de semana en este mes de la patria. Recuerden poner un like, dejarnos un comentario, compartir estos contenidos. Recuerden que hoy tenemos programa Batalla Constitucional. En el panel de hoy va a estar nuestro querido Gonzalo, la Vane y la Rocío Cantuares. Los dejo totalmente invitados a este programa del día de hoy. Pongan la campanita para que en la aplicación les avise cada vez que subimos un contenido. Y con esto me despido. Soy la Clau Ormeño para Esfera Pública. Nos vemos mañana. Adiós.